Bueno, buenas tardes a todos. Les habla Marcos Guíos del Centro Boliviano de América y de la Radio Agencia Caliyuga, que ustedes me escucharán habitualmente. Estamos en cuarentena, como todos los argentinos y como prácticamente la mitad del planeta. Y bueno, queremos hacer algunas reflexiones respecto de esta realidad tan dramática que estamos viviendo, por supuesto desde el punto de vista del pensamiento tradicional. A fin de evitar cualquier confusión, vamos a decir que son las 15 horas del día 3 de abril de 2020, puesto que los hechos se van sucediendo de manera precipitada y rápida, y por lo tanto puede ser que cuando este video se emita haya cosas que no se hayan podido analizar suficientemente. Bueno, nosotros queremos esclarecer acá, en un breve video, algunos puntos esenciales con respecto a este tema, desde la perspectiva, como decimos, del pensamiento tradicional. Bueno, ¿qué significa esta epidemia? Aclaremos que la tradición, a diferencia del pensamiento moderno, no analiza los hechos desde el punto de vista de sus causas eficientes. No es para nosotros lo principal saber si se originó accidentalmente o si fue un animal que lo introdujo en el hombre, que es un detalle, es importante, pero en última instancia secundario para nosotros, sino el significado que esto tiene, lo que Aristóteles llamaba la causa final, o sea, ¿qué apunta todo esto? ¿Por qué ha sucedido esto? ¿El por qué? El hombre tradicional no se preocupaba simplemente por saber cómo una cosa era, qué la había originado, sino por qué la cosa se había originado. Y acá nosotros estamos convencidos de que hay un sentido metafísico en toda esta circunstancia. Indudablemente, aquí nos encontramos con una etapa final del mundo moderno. El mundo moderno se encuentra en sus momentos terminales. Pensamos que hay grandes similitudes, aunque desde ya en una perspectiva multiplicada, respecto de aquello que ha sucedido el 11 de septiembre del 2001. ¿Y por qué decimos esto? Porque, bueno, el 11 de septiembre del 2001, como nosotros hemos explicado y demostrado muchísimas veces, puso el acento, demostró que el imperio que reputaba estar en condiciones de gobernar y de regir los destinos del planeta era débil, era frágil, puesto que un pequeño grupo de hombres se demostraba capaz de poner en jaque toda su estructura de seguridad militar, económica, y por poco se atacó el mismo poder político, a no ser que hubo un accidente que impidió que eso sucediera. Bueno, eso desde ya trajo como secuelas una serie de guerras interminables para los Estados Unidos, esa potencia universal que se quiere comparar con el Imperio Romano, y lo cual desde ya, recién hace poco, Estados Unidos ha terminado rindiéndose, retirándose de la guerra de Afganistán. Bueno, esto se encuadra en el mismo acontecimiento, porque aquí lo que se está demostrando es la fragilidad del sistema desde el punto de vista de lo que es el llevar a cabo una prevención, digámoslo así, de lo que es una epidemia respecto de la cual no hay suficientes medios como para combatirla, porque resulta ser un virus que no tiene aún vacuna y que no se sabe exactamente en qué puede terminar. Bueno, acá ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una situación de catástrofe. Y si yo hoy me pongo a hablar, lo hemos dicho en otras oportunidades en la Radio Agencia Caliyuga, pero pensamos que la trascendencia del hecho exige la presencia de un video, es que aquí, bueno, hay lo que se ha dicho en algún momento, especialmente la misma fuerza que condujo la acción en contra
de los Estados Unidos el 2001, que hay como un castigo divino. O sea, quiere decir que si uno cree en Dios, tiene que pensar que evidentemente es la divinidad la que está castigando al mundo moderno, pero también se puede decir que son las mismas acciones del mundo moderno las que lo han conducido, de hecho, implícitamente, a esta situación de catástrofe que quiero enumerarla rápidamente, porque el día de hoy en Estados Unidos nos hemos enterado de que está en una situación de colapso económico, con 10 millones de desocupados. De un día, en 2 semanas quedaron sin trabajo, sin empleo, 10 millones de personas. Y esto tiene una explicación importante, que es la siguiente. Acá en la Argentina, por ejemplo, sería difícil que sucediera eso, pero Estados Unidos, que tiene un régimen mucho más laxo desde el punto de vista de los despidos, y bueno, ahí se despide gente porque no hay trabajo, en pocas palabras. A esto se asocia también el hecho de que el petróleo norteamericano está estancado, no saben ni siquiera dónde guardarlo, porque claro, lógicamente ha bajado aluvionalmente el precio del petróleo, y está sucediendo que no solo no lo pueden vender, sino que ni siquiera están en condiciones de guardarlo. Ese es el tema principal. Así que, bueno, indudablemente nos encontramos con una situación dramática, una situación catastrófica. Las muertes se van multiplicando. Además que yo creo que Estados Unidos ha tenido un complemento indispensable, el cual varios de nuestros líderes nacionalistas, pseudo alternativos, de los cuales vamos a dedicarles algunos pequeños capítulos en este video, unas pequeñas palabras, no queremos tampoco dedicar demasiado tiempo, han estado exaltando. Acá hemos tenido todo un espectro político. Entonces decíamos que este señor Trump, que es indudablemente la persona indicada para producir esta crisis, bien, justamente debido a esta prioridad que el moderno pone de lo económico por encima de los demás factores, no solamente el espiritual, sino incluso hasta la salud física de las personas, ha demorado hasta las últimas consecuencias. Ya cuando tenía el agua al cuello, recién ha dicho que había que tomar medidas, y en estos momentos indudablemente la cuarentena es la única medida adecuada para poder frenar la situación. Esto es indudable. Así que, bien, estamos presenciando en estos momentos un promedio de muertes que superan las 1000 personas por día, pero se va a ir incrementando. Se ha hablado de 240.000 muertos puede ocasionar esta epidemia en los primeros tiempos. Así que, bueno, indudablemente, y esto asociémoslo con lo que pasa en Francia, con lo que pasa en Italia, en España, o sea, toda Europa, todo el mundo moderno está en una situación de colapso irreversible. Ahora, nosotros queremos decir al respecto, ¿qué es lo que tiene que surgir a partir de esto? Bueno, indudablemente esto tiene que servir para que el hombre, después de esta epidemia, cambie totalmente de perspectiva. O sea, el ser humano, desde el punto de vista de la tradición, es un ser que se encuentra en esta vida para trascenderla. Y el mundo moderno y la posmodernidad ha hecho todo lo posible para que el hombre se vede totalmente ese acceso hacia la trascendencia, proyectándose absolutamente y de manera enfermiza y patológica hacia todo lo que sea vida biológica, material, consumista, sexopática, etc. O sea, todo lo que tenga que ver con el placer, con el consumo, con el desarrollo frenético de la economía, bueno, todo eso es lo que ha generado el mundo moderno con una finalidad, o sea, olvidar que el hombre, a diferencia de los animales, no es un ser que se reduce a la propia especie, sino que está para trascender incluso la propia especie. El hombre está en esta vida como un tránsito para alcanzar la eternidad. Ese es el sentido y fin de la existencia. No estamos acá simplemente para disfrutar de la vida, estamos para trascender la vida. Esa es la gran diferencia que existe entre el hombre moderno y el hombre tradicional. El hombre moderno es un hombre, y la posmodernidad es la consecuencia última de la modernidad, volcado absolutamente
hacia los fenómenos vitales, hacia los fenómenos de la vida puramente biológica, material y sensitiva. Entonces, este desenfreno es lo que ha llevado no solo a esta epidemia o pandemia galopante, sino a otros fenómenos concomitantes como la destrucción del planeta. O sea, la ecología y el coronavirus son dos fenómenos concomitantes, solidarios entre sí. Sin darse cuenta, el hombre destruye la naturaleza. Como decía San Agustín, sin lo natural, sin lo sobrenatural, no nos quedamos con lo natural, descendemos hacia lo infranatural, o sea, sin Dios, sin la trascendencia, el hombre se destruye a sí mismo. Entonces, por lo tanto, este fenómeno tiene que servir para que muchas personas, y pienso yo que la cuarentena nos va a ayudar muchísimo, porque la cuarentena va a significar, ¿qué cosa? Una desintoxicación con respecto a esta vida frenética y consumista. El hombre no consume en cuarentena, la economía está frenada por eso, porque se ha detenido el consumo de la población, se lo ha reducido a sus consecuencias mínimas. Y eso fue siempre la sociedad tradicional. En un orden tradicional el hombre consumía para vivir, pero no vivía para consumir. Entonces, esto es la consecuencia de un mundo que se ha descarrilado, se ha descarriado justamente por este frenesí, este olvido esencial de lo que es la trascendencia. O sea, la vida ha sido pensada exclusivamente en función de sí misma. No se ha distinguido lo esencial que hay entre el hombre y el animal. El animal queda reducido a su especie. El animal participa como parte de la inmortalidad de su especie, porque el animal no tiene conciencia de la muerte. En cambio, el hombre es el único ser, acá tenemos que recordarlo a Heidegger, en eso tenía razón, es el único ser que se cuestiona acerca de la muerte, que sabe que va a morir, que tiene conciencia de que va a morir. Ahora, cuando llegamos a tener esa conciencia de lo que es la muerte, de que nuestra vida es una vida limitada, y estos fenómenos, estas crisis, nos pueden ayudar a tomar conciencia de eso, porque, como decimos, la modernidad es la sociedad en la cual se trata de que el hombre se olvide totalmente de sí, o sea, se animalice, se bestialice. Estos fenómenos agobiantes de socialización que existen actualmente están en función de eso, de aplastar al hombre, de reducirlo a cenizas, de convertirlo en una nada, destruir el concepto de persona, convertirlo en mero individuo, en ser masificado. Entonces, estos fenómenos pueden servirnos para eso. Ahora, algunos dirán, ¿y los modernos qué hacen? ¿Se resignan a esta destrucción? Bueno, acá es donde quiero entrar, a analizar todas estas expresiones que han surgido y que son habituales, porque ya las conocimos cuando fue el atentado de las Torres Gemelas, y ahora las conocemos con este coronavirus, porque los defensores a ultranza de la modernidad quieren justamente crearnos una imagen totalmente distinta de lo que realmente es. Porque mientras que nosotros decimos que esto es una situación que se les ha escapado totalmente de las manos, porque es el producto de las contradicciones intrínsecas del mundo moderno, estos señores que suelen recibir el nombre de conspirativos, y entre los cuales hay personas de izquierda, de derecha, el régimen, digamos así, no quiero empezar a dar apellidos porque tendríamos un programa interminable, pero son unos cuantos, se encargan justamente de darle una justificación al régimen, diciendo que en última instancia todo esto ha sido premeditado por algunos. Y acá, bueno, hay una larga lista, los judíos, los chinos, Soros, en fin, hay para todos los gustos, como se diría. Pero todos coinciden en lo mismo. O sea, esto no es algo que se les ha escapado de las manos, sino que hay alguien muy sagaz y muy inteligente que lo está manejando entre bastidores para conseguir sus fines. O sea, y acá nosotros nos preguntábamos, yo recuerdo el famoso acontecimiento de las Torres Gemelas, que tiene mucha semejanza, porque en última instancia son fenómenos similares. Este es más grave, por supuesto. O sea, el coronavirus
esta pandemia ingresa de lleno en la guerra de civilizaciones, aunque no haya combatientes físicos, pero es un fenómeno que tiene que ver con la destrucción del mundo moderno, con el aniquilamiento del mundo moderno. Cuando fue, decíamos, los atentados de las Torres Gemelas, estos famosos conspirativos y montajistas que abundan tanto en los medios, se encargaron durante décadas, porque ya son casi 20 años, 2 décadas por lo menos, y lo siguen diciendo ahora, que fue toda una cosa armada a propósito, o por los judíos, o por los Estados Unidos, o por quien ustedes quieran imaginar. Soros siempre está de por medio, Rockefeller, en fin, todo. Entonces, yo siempre he dicho, bueno, si existe una conspiración judía, bueno, los judíos deben estar contentísimos con esto, porque quiere decir que tienen una capacidad de operativa impresionante, pueden manejarlo absolutamente todo. O sea, siempre va a ser preferible aparecer como una persona cínica y siniestra antes que como un sujeto débil, incapaz de manejar una situación. Esa es la realidad. La realidad es esa. O sea, déjense, le digo a los conspirativos, de trabajar para esta gente. Porque ustedes, sin darse cuenta, están trabajando para esta gente con todos estos argumentos falaces que ustedes difunden, que además no se resisten por las mismas evidencias que nosotros vemos diariamente. Así como fue absurdo suponer que Estados Unidos iba a destruir las Torres Gemelas nada más que para invadir un país, Afganistán en ese momento, cuando acá es muy fácil, siempre cuando han querido invadir una nación han encontrado excusas de sobra para hacerlo, no era necesario destruirse 30 bancos, 100 mesas de dinero, el Pentágono, casi la Casa Blanca, nada más que para invadir Afganistán, que es un país insignificante. O sea, excusas tienen en cantidades. Cuando quisieron invadir Panamá dijeron que el presidente era un narcotraficante. Acá hubieran podido decir que era porque no maltrataban a las mujeres. En fin, siempre argumentos de sobra encuentran para justificar las invasiones. Incluso ahora llama la atención que en plena pandemia del coronavirus encuentren alguna excusa como para estar amenazando con invadir Venezuela, lo cual pienso yo, esto es un poco una cosa marginal, es algo que están usando para distraer la opinión pública, pero creo que les va a salir muy mal porque es tan gordo el tema del coronavirus que no van a encontrar ningún acontecimiento que les sirva para distraer a la opinión pública, ¿no? Uno se tendría que preguntar, si fueron los chinos, ¿cómo puede ser que los chinos se hayan destruido prácticamente el país, hayan parado la producción, la cantidad de muertos que han tenido, de los cuales sabemos nada más que una parte insignificante, nada más que para apropiarse, como ellos dicen, de empresas de otros países, cuando en la realidad bien sabemos que se han apropiado de un montón de empresas, porque el chino, y lo hemos dicho hasta el cansancio, se ha enriquecido sobre la base de la expoliación de su propio pueblo. Ha tenido una mano de obra casi esclavizada y con eso ha sido altamente competitivo, ha podido conquistar todos los mercados y eso le ha producido riquezas a esa élite gobernante por la cual se ha apropiado de una gran cantidad de empresas. Piensen ustedes en los equipos de fútbol, por ejemplo. Hasta las cosas más ridículas, como ser dueño de un equipo de fútbol, está en manos de los chinos. Así que los chinos, así como los norteamericanos no necesitaban destruirse Nueva York para invadir Afganistán, los chinos no necesitan destruirse China para apropiarse de empresas de Occidente. Es ridículo eso, totalmente. Aparte, la realidad es que los chinos, ¿cuál fue el problema? Hay una nota, bueno, hay varias, ¿no? Pero recién acabo de leer una de Louis Orman, que es un filósofo, un pensador liberal, con el cual no tenemos absolutamente nada que ver, en donde recuerda algo, bueno, que ya lo hemos dicho varias veces, que los chinos, en vez de usar esto en contra de Occidente, como se ha dicho, lo que hicieron fue siempre ocultar, disminuir la cantidad de muertos. O sea, ellos tenían conocimiento de que la pandemia estaba ya a mediados de diciembre del año pasado, fíjense, hace ya 4 meses.
y sin embargo lo silenciaron, lo mismo que hicieron los rusos con Chernobyl. Para eso sirve el sistema totalitario chino, nada más que para evitar el desprestigio, no asustar, como se diría. Bueno, yo les quiero decir que el Occidente hace algo parecido también, porque bien sabemos que, por ejemplo, países como Italia y como España, nunca no difunden la totalidad de los muertos que han tenido. Esa es la realidad. Bueno, resumiendo, para no extendernos demasiado en esta exposición. Esto es un hecho real, no ha sido creado ni inventado, no se ha hecho para mantener a la gente encerrada. Algunos han llegado a decir que se ha hecho para evitar que la gente vaya a las misas católicas. Hay que ser, mire, este es un argumento tan idiota que tiene hasta dos refutaciones. Por ejemplo, en Israel, un grupo parecido a estos integristas católicos que salen con semejante argumento, está ultra contaminado. La ciudad de Bnei Brak, que es una ciudad donde viven ortodoxos israelíes, está en cuarentena porque justamente como participaron en ceremonias multitudinarias, se contaminaron todos. Entonces, esta gente pide salir de la cuarentena para ir a misa. Es ridículo. Si uno quiere ir a misa, lo puede hacer en estos momentos por medios mecánicos como el internet y todo demás. O sea, esto es indudable. No vamos a Dios no pide que uno vaya a misa para contaminarse. Es ridículo eso. Si hay en estos momentos una epidemia, lo lógico es que uno no vaya a ceremonias religiosas masivas, o sea, que se mantenga en su casa, que participe de la Pascua en su casa a través de la televisión. Obvio, eso es una cosa normal y totalmente comprensible. O sea, nunca la Iglesia en su historia ha exigido que una persona en una situación de fuerza mayor vaya a misa si se está muriendo, por ejemplo. Sería ridículo eso, una cosa absurda y total. Bueno, esto es un fenómeno parecido. Así que de ningún modo es así, no es una cosa premeditada, es algo que se le escapa de las manos. Dejen de defender al sistema, déjense de ser idiotas útiles del sistema. O sea, el sistema los necesita para crear la imagen de que no son tan vulnerables como parece, de que todavía el mundo moderno es capaz de gobernarse a sí mismo. Porque aunque si fuera cierto que Soros quiere eliminar parte de la población del planeta, quiere mantener que ha hecho esto para que la gente esté bajo llave y controlada, bueno, quiere decir que manejan la situación. Y eso para los modernos es mucho mejor que llegar a decir que la cosa se les está escapando totalmente de las manos, indudable. Así que esto para nosotros tiene este sentido y tiene que servir para que gran parte de la humanidad sea capaz de salir de esta histeria y esta pandemia, la otra pandemia consumista, y tratar de replegarse hacia la propia interioridad, la búsqueda de esa segunda dimensión que en el hombre existe, que es el espíritu. Dios habita en lo más profundo de nosotros mismos. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces, como hacían como decía el maestro Ébola, de cabalgar el tigre, convertir el veneno en remedio. O sea, esto tiene que servir para que la adversidad, lo que no me destruya, como diría Nietzsche, sirva para hacerme más fuerte. O sea, sea capaz, a través de esta circunstancia tan dramática, de despertar en mí la dimensión de la trascendencia. Bueno, estas son las pocas palabras, o muchas, no sé, porque no tengo en estos momentos un reloj para medir todo lo que hemos hablado. Lo que yo quería decir desde mi cuarentena respecto de esta epidemia, y fuerza a todos, hay que seguir adelante, y la función del hombre de la tradición es mantenerse de pie entre las ruinas, sobrevivir y llevar adelante nuestro mensaje. Hasta la próxima.